Continuamos pues con nuestra profundización de nuestra Constitución y empezamos a hablar del título 2 de los derechos, las garantías y los deberes. El primer capítulo de este título nos enseña y nos habla de los derechos fundamentales, los cuales los podemos reunir en tres grupos. El primer grupo, conformado por el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. Este incluye los artículos que prohíben la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes y la prohibición de la desaparición forzada. En el grupo 2 podemos hablar del grupo de las libertades, como es la libertad de conciencia, de expresión, de organización y movilización. En el grupo 3 está el grupo de los derechos, que se refiere a la igualdad, a la honra, a la intimidad y a las garantías procesales. Este grupo del primer capítulo se conoce como los derechos de primera generación. El capítulo segundo contiene derechos sociales, económicos y culturales. Son 35 derechos que pretenden promover las condiciones de bienestar social y económico, asegurar la calidad y dignidad de la vida individual y colectiva, reconoce garantías laborales y culturales. Es conocido como derechos de segunda generación. El tercer capítulo comprende los derechos colectivos y de medio ambiente. Son aquellos de contenido ecológico que garantizan la continuidad de la especie humana y protegen las extralimitaciones y abusos científicos. Se conocen como los derechos de tercera generación o derechos difusos. El cuarto capítulo está referido a la protección y aplicación de los derechos. Estipula los principios e instrumentos para que el Estado y los ciudadanos hagan valer los derechos consagrados en la Constitución. El capítulo quinto se trata de los derechos, de los deberes y obligaciones que tiene el ciudadano para con el Estado, como son cumplir la Constitución, la ley, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, respetar y apoyar las autoridades. Hay unos deberes y unas obligaciones del Estado con sus ciudadanos y de los ciudadanos con el Estado. Entre ellas tenemos respetar los derechos ajenos, ser solidario, apoyar a las autoridades, defender y difundir los derechos humanos, participar en la vida política, cívica y comunitaria, propender por el logro y mantenimiento de la paz, colaborar por el buen funcionamiento de la administración de justicia, proteger los recursos naturales, culturales y el medio ambiente sano. Hoy, al promulgarse la Constitución de 1991, es bueno dar una mirada al pasado. Vamos a mirar de qué forma Colombia fue avanzando constitucionalmente al cambiar sus constituciones y llegar a nuestra Constitución actual. Colombia existieron varias constituciones, de las cuales solamente en algunas vamos a mencionar su nombre, su fecha, y posteriormente los invito a que hagamos un paralelo entre cuáles son las medidas o cuáles son los derechos o las cualidades específicas de cada uno, y así vamos viendo el cambio cronológico de nuestras constituciones hasta llegar a la de 1991, como hemos dicho, la que actualmente nos rige. Existió la Constitución de Socorro en el año 1809, la Constitución de Cundinamarca en 1811, la Constitución de República de Tunja de 9 de diciembre de 1811, la Constitución del Estado de Antioquia el 21 de marzo de 1812
y fue aceptada 2 meses después, el 3 de mayo de 1812. La Constitución del Estado de Cartagena, del 15 de junio de 1812. La Constitución de la República de Cundinamarca, el 18 de julio de 1812. La Constitución del Estado de Mariquita, el 21 de junio de 1815. Constitución de Cúcuta, el 30 de abril de 1812, donde se crean, o donde empezamos a ver, mejor, los cambios de los cuales va a ser parte integrante de la Constitución de 1991. Es así que en la Constitución de Cúcuta, del 30 de abril de 1812, se creó un nuevo Congreso, celebrado en Cúcuta. Se estableció una Constitución para la Gran Colombia. El presidente de la época era Simón Bolívar y el vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien asumió en realidad el mando por ausencia de presidente Simón Bolívar. La Convención Constitucional de Bogotá, en enero de 1830, fue donde se separó de Venezuela y Ecuador nuestro país. En 1832, presidente Santander era liberal, el nombre del país era Estado de Nueva Granada. En 1843, en plena guerra civil, fue elegido presidente de Colombia Pedro Alcántara Herrán. Era conservador. En 1853, José María Obando, liberal, se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres, se impulsó el voto popular directo, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad administrativa fue un hecho. En 1858, presidente Mariano Ospina Rodríguez, de Partido Conservador, y Colombia era llamada Confederación Granadina. 1863, el general Tomás Cipriano de Mosquera, liberal, la Convención de Río Negro, y se llamó Estados Unidos de Colombia. Cada estado con su propia constitución, su propio ejército, y el mandato presidencial quedó reducido a 2 años. En 1886, Rafael Núñez, conservador, elaboró 210 artículos con que contaría esta nueva constitución. El país se llamaría República de Colombia, en la cual los estados pasaron a llamarse departamentos y a ser controlados por un estado centralista. Es así como podemos ver que en 1886 nuestra constitución empezó a enmarcar un paso para crear la Constitución de 1991. Con esto, quiero invitarlos a que en la próxima clase podamos empezar a profundizar más aún cómo Colombia sufrió cambios permanentes debido a la guerra, debido a sus conflictos armados, los cuales exigieron en forma errónea o no, eso lo debatiremos en las próximas clases, si cada guerra daría origen a una nueva constitución y poder entender cómo es el funcionamiento de un Estado, cómo se puede modificar la Constitución y qué podemos hacer los ciudadanos para el cumplimiento de dicha Constitución, cómo el ciudadano es partícipe del gobierno, cómo puede utilizar los mecanismos de participación y así irnos enfocando más sobre el tema presente. Muchísimas gracias, estamos para una próxima clase.